compartir con usted mi opinión. Estamos en una época que se habla mucho de nuevos impuestos para corregir el déficit fiscal. Yo me pregunto, ¿habrá en estos momentos legitimidad política para plantearle al ciudadano de que tiene que pagar más impuestos? A lo mejor en algunas áreas, como en los servicios, sea fundamental tener impuestos cuando no los hay. Sin embargo, cuando uno nota la inversión pública que se hace de esos recursos que se logran captar por medio de los impuestos, y cuando uno nota las falencias que hay en los servicios del sector público, la primera pregunta que se hace es, ¿cómo se utilizan mis impuestos? Si no hay una mejora en los servicios públicos, si no hay una mejora en la infraestructura nacional, si no hay una mejora en el vivir del costarricense, plantearle al costarricense nuevos impuestos y sobre todo impuestos que son regresivos y recesivos, no hay la menor duda que es un craso error. Hoy estamos en una situación muy delicada, con una economía en recesión. También, por otro lado, estamos planteando el IVA, que a lo mejor, repito, para los servicios sea importante, pero que es un impuesto regresivo, que pagamos todos igual, aunque tengamos menos recursos o menores salarios. Los impuestos siempre tendrán complicación al momento de aprobarse, pero sobre todo en este momento, cuando no hay legitimidad, porque los costarricenses no sentimos que ellos nos estén mejorando la vida. Soy Claudio Alpizar y esta fue mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional. En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Club Unión. Distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. ¿Qué llevo? Hacé la diferencia. Elegí comer frutas, vegetales y tomar agua. En términos generales, en nuestro país, tanto dentro del marco del ciudadano como en la clase política y en los grupos de interés y de presión, hay una crítica dura a los medios de comunicación que da la impresión de que hay una crisis, no solo de credibilidad, sino también del periodismo nacional. Para eso he invitado el día de hoy al primer licenciado en periodismo de Costa Rica y quien también fuese por muchos años
por varias décadas el director del semanario Universidad. Me refiero a don Carlos Morales Castro, que además de eso es escritor. Carlos, un placer tenerlo aquí en Muchas gracias, Claudio. Noche sin Tregua. Muy agradecido, dispuesto a todo. ¿Cuántos años, eso me gustó, dispuesto a todo, cuántos años de director del semanario Universidad? 22. ¿Y cuántos años de periodista? 50. Toda una vida. Bueno, me quedan 50. Sí, eso está muy bien. Ahora bien, Carlos, dentro del marco de lo que vos viste en los años 70, de ese periodismo que inclusive fue una batalla tuya para que existiera la escuela de periodismo y demás, hoy ¿cómo valorás, qué comparación haces entre el periodismo de antes, que tenía tanta credibilidad, que era casi como una palabra santa para mucha gente, y el periodismo de hoy en día que genera tantas dudas? Bueno, es un poco doloroso porque me ha tocado vivir el cambio violento de un periodismo que me tocó casi que de huila al periodismo que veo hoy ya de viejo. El cambio es total. El periodismo, digamos, es antiguo, para decirlo de alguna manera, era un periodismo que estaba sustentado en criterios de ética, en criterios de moral, en criterios de técnica, de habilidad para hacer una profesión. El periodismo de hoy está basado en criterios diferentes, donde la ética y la técnica ya no importan. Yo decía en algunos de mis libros que cuando se trataba de contratar periodistas a bajo precio, en el pasado, pedían a alguien por el periódico que tuviera bicicleta, porque el que tuviera bicicleta podía moverse a buscar noticias. Ahora en el mundo de la era moderna ya no piden a una persona que tenga bicicleta, sino a una persona que tenga teléfono celular. Entonces se entiende que cualquiera puede ejercer el periodismo. La visión que teníamos del periodismo en aquel tiempo era una visión muy académica, muy universitaria, muy profesionalizante. La visión de hoy es que cualquiera puede tuitear, cualquiera puede ejercer el periodismo sin siquiera saber leer, con solo saber usar un smartphone que muchas veces no es tan inteligente. ¿Y los valores y los objetivos del periodismo se ajustan al tiempo, cambian con el tiempo, o hay una columna vertebral que debería sostenerse a pesar de los cambios? Es terrible, el cambio es terrible. Terrible porque originalmente el nacimiento del periodismo es un deseo de complementar la política. Para hablar de Occidente, del mundo americano, el periodismo inicial que arranca con la guerra de liberación de las 13 colonias en Estados Unidos, ese periodismo apoyado por Hamilton, apoyado por George Washington, es un periodismo que procura servirle a la comunidad, pero que está muy metido en la política. O sea, son políticos que fundan periódicos. Entonces es un periodismo que pretende hacer lo que Aristóteles decía que había que hacer en la política, que era servirle a la comunidad, o sea, hacer el bien a los demás. Por tanto, el periodismo nace con un objetivo exclusivamente de servicio público, o sea, servirle a la gente. No había un afán lucrativo. O sea, los políticos estaban en la política y aunque estaban también metidos en el periodismo, lo hacían separadamente. En el Parlamento, en la presidencia, donde estuviera George Washington, donde estuviera Hamilton, cualquiera de ellos estaba haciendo lo suyo y por otro lado hacían periódicos para buscar la manera de resolver los problemas de la comunidad. Entonces había como una separación de las aguas. Esas aguas se fueron juntando poco a poco y la política se fue metiendo en el periodismo. Entonces la visión estrictamente de servicio público que tenía el periodismo comenzó a pasar a ser una misión de orden lucrativo. El periodismo se convirtió en un negocio. Cuando el periodismo se convierte en un negocio, entonces las cosas se enredan totalmente y ya lo único que importa es hacer el negocio. Lo demás todo pasa a segundo plano. Interesante eso que acentúas. Antes, vos fuiste graduado, el primer graduado, ¿fuiste en qué año? 72. Antes 1972, no 1800. Sí, 1972. En esa época, los que ejercían el periodismo, no habían buenos periodistas, consideras vos, o la academia, partiendo de que vos fuiste el primero, fue la que empezó a generar los buenos periodistas. No había memoria. Gente que por naturaleza traía tengo que ese hacer servicio. memoria, porque originalmente los periodistas eran de vocación, eran pura vocación, pero esa vocación es una cosa que viene en muchos casos desde el nacimiento, o sea que viene por naturaleza. Esos periodistas comenzaban con esa vocación de comunicar y
y asumían la misión de servicio público que le daba la profesión en esa época. Pero después, cuando la visión es un sentido comercial del periodismo, entonces ya el periodista deja de ser tan bueno como lo era antes. O sea, ¿qué te digo? Por ejemplo, periodistas como Joaquín García Soto, un excelente reportero de los años 60, 50, era un hombre que estaba dedicado totalmente a servirle a la comunidad informando, porque la comunidad lo que requiere es el servicio informativo para cumplir con el derecho humano de la información. O sea, la Carta de Derechos Humanos del 48 de Naciones Unidas dice expresamente que el hombre tiene derecho a estar bien informado. Y para estar bien informado, se crea ese derecho humano y se requiere un servicio público. Ese servicio público puede ser prestado por entes privados o por entes públicos, pero debe ser prestado. El Estado tiene la obligación de atender el derecho humano, y ese es un derecho humano básico. Me llevas a un pensamiento. ¿Cómo puede sostenerse un medio de comunicación que no piense también en el negocio, en la necesidad? Qué sé yo, este mismo programa, si no tuviera pauta, es muy posible que no estaría uno al aire por 7 años, requiere uno la pauta. No hay ningún problema. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre tener pauta y ejercer el periodismo responsablemente informando y no cediendo a los intereses comerciales? No hay problema. Mientras ejerce el periodismo honradamente, se puede separar lo que es la información de lo que es la publicidad. Eso lo tuvimos muy claro en aquella época, en la época clásica nuestra, digamos de los años 60 y 70. Los reporteros éramos totalmente dedicados a informar, y el departamento de publicidad estaba dedicado a vender. Del prestigio que el periódico tenía, de la credibilidad que el periódico tenía, o la televisora o la radioemisora, venía la publicidad. Entonces una cosa se manejaba de un lado y otra cosa del otro. Vamos a poner el ejemplo de La Nación, donde trabajé durante 8 años. Era un periódico que tenía un manejo de la parte comercial que funcionaba como un relojito. O sea, era una maquinaria perfecta para vender. Vendían publicidad con una gran habilidad, eran capaces de distribuir el periódico en el país con una asombrosa maquinaria de camiones, de distribuidores por todo Costa Rica, y así cobraban. Pero el departamento de redacción era casi que independiente, era casi que autónomo. En el momento en que se comenzaron a mezclar las cosas, en ese momento se comenzaron a descomponer. Digamos que en los años 80, por ahí, la publicidad comenzó a meterse dentro del departamento de redacción. El departamento de redacción comenzó a perder capacidades de honradez, de libertad. Comenzaron a ser oprimidos los periodistas, comenzaron a ser manipulados, a ser manejados, y finalmente terminaron haciendo lo que el departamento de publicidad quería, porque lo que importaba era meter plata. Hace algunos días tuvimos una entrevista aquí con doña Pilar Cisneros. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo. Sí. Y ella hacía referencia a cómo algunos medios de comunicación se prestan en sus noticieros a hacer notireportajes disimulados en beneficio de aquellos que pautan o que tienen interés de ser reconocidos positivamente. Yo le preguntaba en aquella ocasión a ella que si la gente paga por ser reconocidos en lo positivo, es posible que también pudiera aceptarse un pago para disimular lo negativo de una empresa, de una institución. Vos decís que esas dos vertientes, lo que es la publicidad, lo que es la comercial y lo que es la información, deben manejarse en forma independiente. Son dos caras de la misma moneda, pero van en forma independiente. Pero esta aseveración que hace doña Pilar Cisneros te lleva a pensar, o lo lleva a uno a pensar, que eso que vos planteás no pasa de ser una utopía, que pareciera que los medios de comunicación hoy por hoy tienen intereses muy marcados, que la libertad de los periodistas no es tan abierta, sino que hay una línea editorial que los obliga a comportarse de una forma. ¿Cuál es la lectura que haces vos? Absolutamente, así es. O sea, eso fue parte del proceso de descomposición. Es un proceso muy largo que se comienza a sentir en el periodismo americano de nuestro continente, allá por los años 50, 60, donde las empresas empiezan a intervenir la línea informativa. O sea, está muy claro que una empresa de comunicación, un medio de comunicación cualquiera, tiene una línea editorial y que en esa línea editorial puede defender su posición abiertamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los periódicos todos tienen su posición editorial y apoyan a un candidato o a otro en las elecciones, cosa que en Costa Rica no se hace, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a ese nivel de madurez, pero en Estados Unidos toda la vida se ha hecho así.
El Wall Street Journal apoya siempre a un candidato conservador y el Washington Post apoya a un demócrata. Ese nivel de maduración no está aquí en Costa Rica presente, pero se puede aplicar con la separación de la línea editorial de la línea informativa. Cuando se mezcla la línea editorial con la línea informativa, en ese momento comienzan a corromperse los periodistas, comienzan a aparecer los periodistas choriceros, los periodistas que muerden, los periodistas que cobran una coima por prestar su servicio. Eso ya en los años 80 comenzamos a hablar del periodista, es un término para ustedes nuevo, porque es de los años 70 tal vez, el periodista jaumochero. Sí, lo he oído. El periodista jaumochero, que es el periodista que dice, sí, claro, cómo no, con mucho gusto, yo hago el reportaje, con mucho gusto, pero how much? O sea, hay que poner ahí la coima para hacerlo. Eso ya comienza a sentirse como parte de un fenómeno muy complejo donde está presente, por ejemplo, los malos salarios. O sea, un periodista mal pagado tiene que ver de qué modo contribuye al mantenimiento de su familia con alguna jaumochada. Sí. Ahora, vos tenés, como escritor que sos reconocido, tenés 2 libros que se titulan muy similar, ¿verdad? Los hechiceros del siglo XX y los hechiceros del siglo XXI. Sí, sí. Y ahí mostrás 2 posiciones totalmente diferentes en lo que era la aspiración de lo que debía ser el manejo de la información en el siglo pasado y lo que es ahora. ¿Crees que puede haber un punto de inflexión dentro de la variable que viene a representar los medios alternativos, en donde cualquiera, para bien o para mal, puede ser reportero, como es el caso del Internet? ¿Pensás que puede haber un punto de inflexión o pensás más bien que el Internet y esa libertad o ese libertinaje que hay en Internet más bien terminará afectando aún más al periodismo? Yo pienso que las comunicaciones modernas, el ciberespacio, viene a ampliar posibilidades de que lo bueno, de que lo correcto, de que lo profesional se reproduzca, pero también amplía aún más la posibilidad de que lo perverso, de que lo podrido se haga más grande. Hay una frase que yo tenía por aquí preparada, por caso de que me tocaras el tema, pues hay un montón de libros porque no sabía cuál tema ibas a tocar. Pues este es un programa de política, yo es capaz que es de política. Y aquí no les avisamos a qué viene. Y aquí no sabía de qué iba a tocar. Pero hay una frase que me gusta mucho mencionar de Humberto Eco. Humberto Eco, en uno de sus últimos libros, dice lo siguiente sobre este fenómeno de la comunicación. Dice, cuando yo era joven, había una diferencia importante entre ser famoso y estar en boca de todos. Muchos querían ser famosos por ser el mejor deportista o la mejor bailarina, pero a nadie le gustaba estar en boca de todos por ser el cornudo del pueblo o una puta de poca monta. En el futuro, esta diferencia ya no existirá. Con tal de que alguien nos mire y hable de nosotros, estaremos dispuestos a todo. Y eso pasa en Internet. Es un poco lo que pasa en Internet. O sea, en Internet hay una invasión de la mediocridad, hay una invasión de todo el mundo, al punto de que todo el mundo pareciera igualado. Lo mismo opina un ignorante, no sé, repartidor de frutas en el mercado, que un intelectual, filósofo de las universidades más importantes del mundo. Entonces se juntan y finalmente no se sabe dónde estamos parados. Ese es un poco el problema que plantea Internet. Pero también puede ser que un científico como Albert Einstein esté presente en la Internet y estuviese diciendo su teoría de la relatividad allí, aunque nadie la entienda, ¿verdad? Ahora, Carlos, cuando uno quiere ver el periodismo nacional, te lo digo como politólogo, yo si acaso llegaré a ser un comunicador, periodista no tengo absolutamente nada. Por cosas de la vida estoy en esta actividad y la disfruto muchísimo. Pero leía en algún documento tuyo de que cuando vos desarrollabas la lucha por el periodismo a nivel nacional, estabas convencido de que el periodismo tenía que ser ejercido por profesionales. O sea, desde esa perspectiva yo no haría absolutamente nada hoy en día. No hay contradicción, no hay ninguna contradicción, para nada. No. El problema es que hay que partir de que el periodismo en su esencia es el reporterismo. Yo explico eso muy claro en mi libro. O sea, para ser periodista hay que ser reportero. De manera que lo que vos haces como entrevistador no es exactamente periodismo. Es una de los derivados, es una de las posibilidades de la comunicación. Como no sería, por ejemplo, periodismo el tipo que hace animación en un programa de baile o en un programa de corrida de toros. Eso no es periodismo. Pero la esencia de la profesión nuestra es el reporterismo. Eso es lo que defendíamos en aquel momento. Entonces, el reportero es el que busca noticias, procesa noticias. El que va a la guerra, el que se mete en el huracán. Ese es el periodismo, exactamente. El hombre típico, digamos, el elemento típico de nuestra profesión es el camarógrafo de guerra, de combate. Ese es el típico
reportero. Pero están fallando porque ahora hay más escuelas de periodismo, no solo en la Universidad de Costa Rica, sino que hay en otras universidades privadas muchas posibilidades de estudiar periodismo. Y, bueno, no sé si estudiar periodismo. Bueno, sí, por lo menos dicen que están en el tema del periodismo. Yo como politólogo y como analista en ocasiones tengo la oportunidad de que muchachos muy jóvenes lo busquen a uno para un análisis político. Y he notado que muchos de ellos manejan temas de buen vocabulario, de tener una buena ortografía, pero que no se especializan en un tema y que los medios de comunicación, los directores de los medios de comunicación, los mandan a la guerra. Entonces van a un tema político que realmente ellos desconocen en absoluto y tienen que ir a enfrentar a un candidato, a un precandidato, a un presidente, y no tienen el suficiente bagaje para poder hacer preguntas reporteando de la calidad que se requeriría para ese periodismo que vos exigís. Y entonces terminan en las banalidades más irrelevantes de la política nacional o de nuestra sociedad, haciendo preguntas que van más en el ámbito de lo personal, de temas que son, repito, irrelevantes, que sobre la búsqueda de la sustancia y de la información del ciudadano. Eso también nos lleva a un ciudadano cada vez más deprimido en su conocimiento de la problemática nacional. Y si lo hago en grande, un ciudadano de que desconoce lo que sucede en el país y por lo tanto, cuando llega a votar, vota dentro del marco de la mayor ignorancia que es promovida desde los medios de comunicación. Correcto, correcto. Los medios de comunicación son los sistemas que están destinados a cumplir con el derecho humano de la información. O sea, el derecho humano declarado de la libertad de información, o sea, de estar bien informado, debe ser suplido por algún servicio público, o privado puede ser, pero el Estado lo debe de propiciar. Por eso hay medios públicos y medios privados. Si esos medios de comunicación no cumplen con su función, la posibilidad de la población para optar, para escoger, para decidir algo es pésima, ¿verdad? Entonces tiende a ser cada vez más producto de lo que los medios están formando. Entonces los medios terminan creando gente que está incapacitada para decidir. Gente que no sabe cuando llega al supermercado qué marca de mantequilla comprar. Porque resulta que las posibilidades de mantequilla que hay son 200 y no tiene ninguna decisión, ninguna información para saber cuál es la que es perniciosa y cuál puede ser buena para su salud. Entonces los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en esa capacitación. Y la sociedad se va deteriorando. Es evidente que hay una decadencia de los medios de comunicación y de la sociedad a nivel general, o sea, no solamente en Costa Rica, sino a nivel universal, porque la gente está cada vez menos cultivada, menos capacitada para optar, para decidir. Y eso se puede ver muy fácilmente. Tocaste por ahí un elemento que es básico, que es el manejo del lenguaje. En el manejo del lenguaje uno puede observar si los medios de comunicación están cumpliendo con su función o no están cumpliendo. O sea, la forma como la gente habla, la forma como hablan los periodistas, las palabras que usan. A veces los políticos son el mejor ejemplo del pésimo lenguaje que emplean. Yo decía un día que para los griegos y los romanos era más importante la retórica que la literatura y la poesía. Pero hoy más bien parece que cuando la gente tiene una buena retórica dicen, es que ese tipo sí habla paja. Como que la gente no quiere. Bueno, es que depende de que sea una buena retórica o que sea una paja. Sí. Puede ser retórica, puede ser paja, puede ser mal manejo del idioma. Yo a veces cuando oigo a los políticos hablar, me siento un poco disminuido como persona, porque llegan a un nivel de ridículo terrible. Por ejemplo, no sé, hasta podría poner los nombres, pero ustedes se van a encargar de ponerlos. Dice un político de alto nivel, el problema fiscal es de todas nosotras y nosotros. El problema fiscal, dice el político, es de todas nosotros y nosotros. Una ministra de reciente nombramiento dice que hay que entonces tratar a las nuevas masculinidades. ¿Con qué se come eso de las nuevas masculinidades? O sea, hay un nuevo cromosoma que no sea el X y el Y que se haya descubierto, o se ha descubierto, bueno, se han descubierto muchas cosas, ¿verdad? Pero por lo menos no serán masculinidades, serán otra cosa, pero no nuevas masculinidades. Dice una política conocida también de todos, estoy muy orgullosa de mis ancestros y mis ancestras. La gente tal vez no se dé cuenta de eso, pero yo me doy cuenta porque yo trabajo con el idioma, yo estoy consciente de lo que están diciendo. Y un político también, que acaba de terminar recientemente su periodo, dice, vamos a ayudar a los migrantes y a las migrantas. Eso suena como a Maduro. Un periodista deportivo, donde también hay mucho fallonazo en el idioma, dice, es un jugador muy efectivo. O
sea, efectivo quiere decir verdadero, quiere decir real. Quiso decir eficaz, pero bueno, yo lo entendí, pero debería de estudiar un poquito. Y eso es parte del daño al idioma, parte del daño a la verdadera patria que tenemos. O sea, la patria que uno tiene en verdad es su lengua. Ahí está todo, ahí están las tradiciones, ahí está la cultura, ahí están las actividades, ahí está todo en el idioma, en el lenguaje. Por lo tanto, si dejamos que nos expropien el lenguaje, o que nos lo dañen, o que nos lo perjudiquen, estamos dejando que perdamos soberanía. Estamos perdiendo soberanía. Ya los medios de comunicación han ayudado muchísimo también a intervenir el lenguaje para que se hable con lo que se llama ese lenguaje políticamente correcto, o sea, esa cosa de suavizar los términos. Entonces ya uno no puede decirle negro a un negro. Por ejemplo, mi hermano Manuel Emilio Morales, periodista conocido, que es muy amigo mío, que es como mi hermano, toda la vida le hemos dicho negro, pero ahora yo tengo temor de decirle negro. Ahora hay que decirle que es un afrodescendiente americano, porque si le dice negro podría resultar ofensivo para alguien. Yo sé que para él no, pero alguien podría acusarme por eso. Ya no se puede hablar, por ejemplo, de una persona que no sea, o sea, una persona que tenga un defecto en la pierna, típicamente un renco, ¿verdad? Yo diría un renco, pero hay que decir que es una persona con capacidades disminuidas. Eso es un problema para manejarlo en un lenguaje, digamos, literario o un lenguaje periodístico correcto, porque hace más largas las expresiones. O sea, uno se va a referir bueno, hubo un caso la semana pasada, un día de esos en el Mundial, que un periodista fue criticado porque dijo que había bellas mujeres en el estadio en un partido entre Polonia y X, el grupo de fútbol. Lo criticaron porque se refirió a las mujeres como bellas mujeres en el estadio, y el compañero que estaba con él comentando dijo que adornaban el estadio. Entonces las fuerzas del feminismo que intervienen en todo esto entraron inmediatamente en histeria y pidieron que se disculpara ese periodista, que pidiera disculpas a las mujeres, porque las mujeres no son un adorno. O sea, eso es un estado de histeria, es el estado de histeria del lenguaje políticamente correcto que va destruyendo la patria de nuestro lenguaje. Yo pienso que hay que luchar contra pero eso. ¿quién dice que es políticamente correcto? Yo no lo he leído en ningún lado que diga que ese es el lenguaje político. Claro. Algunos venden que eso es lo políticamente correcto. Los políticos normalmente dicen que es políticamente correcto hablar de todos y todas, por ejemplo. ¿Para qué vamos a decir todos y todas si es comprensible que el adjetivo se entiende con el masculino, porque así es como el idioma lo dicta? Y se pondría extremadamente difícil si hiciéramos caso de aplicar el femenino y el masculino para los casos en que los políticos quieren aplicarlo. Todas y todas. Pero no solo los políticos han caído en eso. Los periodistas cuando escriben y hacen reportajes en prensa también les da mucho por decir ellos y ellas y empiezan a utilizar el lenguaje. Mucho menos que los políticos. Sí, estamos de acuerdo, pero se nota bastante. Suelen ser mucho más condescendientes de aplicar ese lenguaje que les parece que es más correcto. No es más correcto, sí, que es más claro inclusivo. Que no. No es que es más correcto, es que es más supuestamente inclusivo. Deberían decir, para comenzar, eso deberían decir incluyente, porque la palabra es incluyente, más que inclusivo, pero bueno, uno entiende. Uno va entendiendo poco a poco, pero claro, va entendiendo, pero va perdiendo. Vamos entendiendo, pero vamos perdiendo. Cada vez que utilizan esos términos, yo me siento por eso un poco disminuido. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. ¿Qué llevo? La diferencia. Elegí comer frutas, vegetales y tomar agua. Club Unión. Distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica.
Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Hace algunos días leí una entrevista tuya con el periodista José Eduardo Mora en el semanario Universidad, donde vos hablabas no de que estaba en crisis el periodismo nacional, sino que decías que estaba destruido. Cuando el periodismo nacional está destruido es que está en escombros, o sea, como queda algo después de una guerra, totalmente el edificio en el suelo. Una cosa es estar en crisis y otra destruido. Y dentro del marco del uso de las palabras que vos decís, que uno puede entender, yo entendería que cuando vos dijiste destruido no estabas diciendo en crisis, sino que era destruido, claro que dije, despedazado. Sí, por supuesto que eso dije. Y para explicarlo tengo que sacar un poquito la escuela, la academia, de lo que defendíamos en los 70s, que era el periodismo académico, el periodismo universitario, que era graduar a la gente en la profesión, precisamente para que no hagan preguntas tontas, para que no hagan preguntas idiotas, y entonces la población se puede educar. El periodismo... Hay un amigo mío, Javier Maza, que dice que no hay, es peruano, que no hay preguntas tontas, sino respuestas tontas. Yo creo que de las dos hay. Bueno, en la televisión se ven más preguntas tontas que respuestas tontas. Okay. El periodismo, en el sentido que lo digo que está destruido, es en el sentido de que la esencia del reporterismo está basada en una serie de técnicas y de normas propias de la profesión, no sé, que se dan, por ejemplo, en cada profesión, supongo que en la política, en la ciencia política, las normas de manejo de la ciencia política tiene sus reglas, tiene sus cánones, como en el periodismo los tiene. Por ejemplo, el periodismo requiere de la aplicación de algunos elementos, tengo que apuntarlos porque ya se me han olvidado, ha pasado mucho tiempo, desde que daba clases, durante 30 años de clases, pero se me han olvidado, algunos elementos que son los que dan la base para que algo se publique en un medio de comunicación. Esos elementos son determinantes. O sea, si un hecho no tiene actualidad, no merece publicarse en un medio de comunicación, no merece publicarse en un periódico. Si un hecho no es trascendente, no merece publicarse en un medio de comunicación. En la campaña pasada, por ejemplo, llevándote a la política, que sé que no es el fuerte tuyo, el periódico de la Nación sacó un reportaje que afectó mucho a un candidato, específicamente Fabricio Alvarado, que tenía más de 8 años sobre un pastor. Entonces no sería relevante claro, desde la perspectiva que vos decís. Es manipulación, clarísima manipulación, claro. O sea, yo creo que la manipulación que se hizo en esa campaña política determinó que ese candidato que iba a ganar las elecciones definitivamente, de lo cual no me cabe ninguna duda, las perdiera. Por eso hubo por allí algún clérigo que dijo que el milagro lo había hecho la piedrecita de Cartago. De una manera muy metafórica, era un poco gruesa la metáfora, pero entonces en el periodismo es preciso seguir ciertas técnicas para que se publique algo, televisión, en radio o en prensa escrita. Si no hay, proximidad en el hecho y en el posible lector, la noticia no merece ser noticia. Si no hay rareza, si no hay actualidad, si no hay prominencia, son elementos que son en la producción llamamos los valores objetivos. Son 12 valores objetivos que deben estar presentes. ¿Qué pasó? En este momento los periodistas escogen su contenido o sus artículos sin tomar en consideración para nada de eso. Porque yo supongo que las escuelas no lo están enseñando. Supongo que las escuelas no saben qué son esos valores. Esos valores fueron los valores que se sentaron en los años 50 del siglo XIX. Y de ahí en adelante se dio toda la escuela del periodismo norteamericano que influyó a todo Occidente y que se repitió, por supuesto, en el mundo europeo. Entonces, eso ya está prácticamente en desuso. ¿Cómo se produjo el desuso? Bueno, fueron cambiando las cosas en el estilo, fueron destruyendo un poco el idioma y vino la corriente, por ejemplo, del llamado New Journalism, el periodismo moderno que instauraron Tom Wolfe, los periodistas norteamericanos como Truman Capote, Norman Mailer. Ellos hicieron un cambio que fue una revolución en el periodismo y que contribuyó a destruir esto que estoy mencionando. El periodismo clásico, que era un periodismo que se basaba en una técnica de valores y de cánones específicos y en una estructura narrativa específica, que es la pirámide invertida,
fue destruido con la introducción, entre otras cosas, del periodismo nuevo, se llama así, ¿no? New Journalism, que es la corriente de Tom Wolfe, que viene a meter un poco la opinión subjetiva del periodista en medio de todo esto que estoy contando yo, que era una cosa supuestamente objetiva. Entre comillas, la objetividad no existe, pero se puede decir que había un intento de expresar la esencia de los hechos. Comienza entonces el periodista a intervenir los hechos, metiendo la subjetividad y creando literariamente elementos que no estaban en la noticia. Ahí comenzó un poco a destruirse. De allí eso deriva a intervenir los títulos, a intervenir las fotografías, a intervenir todos los contenidos en todos los medios de comunicación hasta llegar a un periodismo que fuese más dulzón. La corriente coge mucha fuerza en Alemania allá por 1970 y la bautizan con el nombre de Infotainment, o sea, Information and Entertainment, que es una mezcla de información y entretenimiento, porque los periódicos creen que vale la pena mezclar noticias con entretenimiento para que se vendan más. O sea, es un poco el rating, es un poco la jugada de vender el negocio. Sí, es un negocio. El negocio. Sí. Entonces comienzan a mezclar ambas cosas y el periodismo se va destruyendo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que se destruyó el periodismo. ¿Y cuándo un periodista, sobre todo en la prensa escrita, porque cuando es un programa como este que es continuo y no lo editamos, sino que lo que vos decís, lo digas bien o lo digas mal o lo diga yo, sale tal cual es. Pero en la prensa escrita, ¿cómo puede un periodista transcribir en su totalidad o decidir el tamaño de la entrevista y escoger qué es lo que es oportuno o no oportuno para imprimir? Bueno, técnicamente la profesión nos capacita para eso. O sea, hay que tomar en cuenta que la profesión, el currículum de la profesión de periodista en nuestra universidad ya no lo es, era un currículum que implicaba llevar matemática de ingreso, que implicaba llevar economía 1, economía 2, que implicaba llevar obligatoriamente un idioma, que había que llevar sociología, que había que llevar filosofía, que había que llevar castellano, que había que llevar historia de Costa Rica. O sea, había un pensum poderoso que hacía que el graduado de periodismo fuese una persona capacitada. Te lo pregunto porque el día que nos topamos en un supermercado en Tibás, que te llamé y te dije, mira, qué buena la entrevista del semanario Universidad, vos me dijiste, me la cortaron, no salió todo lo que yo dije. Sí, claro. Entonces yo quisiera saber qué fue lo que dijiste que no salió. Sí, eso es parte del problema de por qué no queda explicado allí que la frase, el periodismo está destruido, no queda bien clara porque está la entrevista totalmente cortada. O sea, esta entrevista se realizó más o menos en el mes de abril, más o menos en abril. Yo me fui en mayo para un viaje fuera del país y cuando estaba fuera del país se publicó la entrevista, de manera que me agarró fuera. Supe que hubo todo el enredillo que hubo después, pero me di cuenta que la entrevista estaba macheteada. Digamos que más que macheteada, yo diría que esa entrevista fue censurada, ¿verdad? Fue censurada. Porque le faltan pedazos fundamentales, o sea, como por ejemplo ese de explicar por qué digo que el periodismo está destruido. Está destruido porque no se usan los cánones del periodismo clásico. Entonces eso es lo que estoy diciendo yo que está destruido. Yo no digo que están destruidos la internet, no digo que está destruida los digitales, no está destruido el periodismo clásico, pero eso fue cortado. ¿Y lo corta José Eduardo Mora o lo corta la dirección de Semanario Universidad? Esa es una buena pregunta. José Eduardo Mora es el periodista que me pidió el tiempo para hacer esa entrevista, porque él cree, como lo creo yo, que el periodismo está en decadencia. Entonces él quería que yo le diera mi visión. Para eso yo le di una entrevista que duró 3 horas y media. Y esa entrevista de 3 horas y media no tiene ni la cuarta parte de lo que hablamos. Y algunas de las partes que hacen falta son fundamentales. O sea, yo la leí en otro país y ahí pues me pareció que estaba bien, es propaganda que me hacen, en todo caso, está bien, no me preocupó. Pero mi esposa que estaba conmigo en el viaje, dice, pero es que se ve muy raro, tiene como cortes. Yo la verdad es que no me di mucha cuenta. Después vine aquí la tengo, por cierto, mi esposa no, a la entrevista, para ver qué partes faltan. Efectivamente faltan cosas fundamentales como eso. Yo creo que ahí pasó algo que tiene que ver con la censura previa, algo grave. Eso es una denuncia buena que vale la pena que alguien investigue. Yo no soy ya un periodista en ejercicio, yo estoy retirado y estoy dedicado a la literatura. Y dijiste cosas como que los grupos LGTBI están sumamente infiltrados en la prensa nacional y que eso deteriora la información. Toda esa parte donde hablo de los grupos LGBTI es la que cortaron primero. Ahí pasó lo siguiente, la entrevista decía todas esas cosas originalmente, hay que investigarlo, ¿verdad? Y alguien le avisó a un grupo que existe en la Universidad de Costa Rica
que es como una especie de policía sexual, ¿eh? Es una especie de policía sexual. ¿Policía sexual? Yo le diría que es una Gestapo, pero yo le digo la Sextapo, ¿verdad? Okay. La Sextapo, que está dedicada a vigilar las cosas sexuales que pasan en la Universidad de Costa Rica. Entonces alguien le avisó a esa Sextapo que iba a publicarse un artículo del peligrosísimo Carlos Morales, porque yo soy un elemento peligroso para esa gente, y ahora voy a decir quiénes son esas gentes, y entonces que había que pararlo. Entonces eso, inmediatamente intervinieron, le cayeron al director, y el director se asustó mucho. La prueba de que se asustó mucho es que después pidió disculpas. Es una cosa tremenda, nunca había visto yo un director de medio de comunicación pidiendo disculpas porque hubiera publicado él mismo una entrevista en el periódico que él mismo autorizó, pero a la semana siguiente pidió disculpas por haberla publicado. O sea, yo pienso que el director del periódico se asustó mucho y eso es ridículo. Yo pienso que Neymar es cualquier cosa a la par de él, ¿verdad? Pero ¿quiénes fueron esos que dijiste que ibas a dar los nombres? ¿Quiénes son? Los nombres de quienes intervinieron. Ahí entran los grupos LGBTI, especialmente de las mujeres, o sea, los grupos lésbicos. Ahí hay una sujeta que circula por los pasillos de ciencias sociales que no puede ver mi nombre pintado en ninguna parte, donde ella supo. ¿Quién es? Que eso estaba pasando, no sé cómo se ¿Quién llama. es ella, la sujeta? No sé cómo se llama, me he olvidado su nombre, pero ese grupo está representado en una comunidad bastante fuerte, ¿verdad? Que es la que yo llamo la Sextapo. ¿Y influyen solo en el semanario o influyen en la No, radio? influyen ¿O influyen toda la universidad, en el canal en toda la 15 universidad. también? En general. En toda la universidad. Cuando montaron la matráfula maloliente de que me echaran de la universidad, que es una matráfula político, con olor a fémina, pero que es una matráfula política, tenían armada una lista de masculinidades antiguas, o sea, de masculinos de verdad, a los que iban a echar de la universidad. Esa lista, yo supe quiénes estaban en esa lista. Según me dijo un magistrado, que ya por dicha no es ni magistrado, ni tampoco diputado porque lo fue, yo iba a ser el primero de esa lista, y parece que lo fui. Tuve la fortuna de que me hicieron una especie de operación de character kill, que llaman en Estados Unidos, o sea, una especie de muerte de personalidad, pero me fue mejor que a Parmenio. Coincidía mucho con la Pero situación de Parmenio. vos decís que esto que pasó en la universidad y que el director pidió disculpas es algo que casi no se ve. Pero en la misma entrevista esa hace referencia a la gran cobertura que le dieron los medios a unas manifestaciones gays y cómo el director y subdirector de La Nación y el mismo Canal 7, decís vos, ignoraron la magnánima manifestación que se había hecho alrededor de la familia, que era más de 1 millón de personas. Sí. Entonces sí es algo común. Y pidieron, no es común, pero pidieron. Y salió pidiendo disculpas también. Pidieron disculpas para decir que, disculpen que no habíamos publicado. No es que en este caso es pedir disculpas por lo que habían publicado. O sea, disculpe que publiqué lo que publiqué. Yo lo autoricé. O sea, ahí hay un periodista que de paso se ha dicho, José Eduardo Mora es el mejor periodista cultural que hay en este momento en Costa Rica. En su campo es el mejor, no hay ninguno que lo supere. Hay un editor de un suplemento, de una revista, que le dio el permiso a José Eduardo Mora para que hiciera la entrevista, y hay un director que autorizó la entrevista se publicó. Es cierto que se publicó macheteada, pero se publicó con todas esas autorizaciones. Hay que preguntar dónde están esas autoridades que estaban por encima del periodista que la hizo. Hay un periodista de ese mismo medio de apellido Salazar que después hace un artículo y te ataca y dice que vos estás en la vieja sintonía del periodismo, que estás, palabras mías, pero ajustadas a lo que él trata de plantear, que sos vetusto, que el periodismo ha cambiado, que sos misógino en tus planteamientos, homofóbico, y te cataloga de un montón de adjetivos para desacreditar esa entrevista que, aún estando cortada, parece que no gustó, por lo menos a lo interno de la universidad. Bueno, al interno del semanario no gustó. Sí, al interno. A lo interno de la universidad y del país, yo vi que había mucho más respuestas a favor de la entrevista que en contra. Así fue. O sea, entre todas las respuestas que había ahí de la gente que hace comentarios después, había solamente una persona que decía que le había producido asco. Y de esa persona se montó un escritor en La Nación para dedicarme una página para seguir atacando en esa línea, digamos, de lo ad hominem, es decir, atacando al cuerpo, al hombre, no a la argumentación que yo tuviera. Yo vi muchos de esos comentarios. Parece que en Facebook fue mucho más grande, fue mucho más desplazado la temática. Eso no los vi porque yo no manejo redes sociales, pero sí vi bastantes de los comentarios que había en los medios
medios digitales como CR Hoy, como Universidad y otros, y vi que la mayoría de esa gente que me atacaba el cuerpo, eran miembros de la cofradía. Eran miembros de la cofradía, o sea, o eran LGBTI completos o medianos, o en el closet, ¿verdad? Entonces yo dije, no puedo responderles porque tienen una dificultad personal, o sea, todo lo que ellos expresan está de algún modo expresado por esa condición que poseen, que es la condición que la OMS ha reconocido como tal. Lo que yo diría es que, de tus palabras concluiría que vos lo que decís es que hay un fuerte lobby gay en el periodismo nacional. Absolutamente dije eso, claro, sí, por supuesto, que hay un más que un lobby, hay una intervención, yo dije una infiltración, eso fue cortado, en la entrevista fue cortado, o sea, yo digo que hay una infiltración en los medios de comunicación clarísima, creo que sí salió, por ejemplo, mi referencia a Canal 7, diciendo que Canal 7 le dedicaba mucho más espacio a una actividad gay de 40 personas que a un desfile de todo el Paseo Colón lleno, me parece que eso sí se publicó, pero había mucho más referencias a eso. Todo eso fue cortado. O sea, la intervención de esa entrevista merece un estudio del Colegio de Periodistas, porque ahora, ahí hay censura. Bueno, es una tarea para el Colegio de Periodistas, pero no solamente dijiste eso, en el caso mío particular me llamó mucho la atención de que acusaste al Semanario Universidad de ser un periódico al servicio del PAC, prácticamente, que es demasiado paquiano, lo sentís vos desequilibrado en sus noticias desde el punto de vista político. Yo dije claramente que me había dolido mucho observar cómo el Semanario Universidad había tenido conductas que mostraban un servicio al PAC durante la pasada campaña. Esas fueron las palabras exactas que dije, ahí tengo la entrevista, lo que se publicó, porque lo que no se publicó yo pienso que puede haber sido peor. Eso fue lo que se publicó y sí, efectivamente, a mí me dolió que el periódico le diese tanto despliegue a las cosas del PAC, porque la función de ese periódico está muy clara en su fundación. Ese periódico nace para ser el periódico más libre de Costa Rica porque es un periódico independiente, es un periódico que financian, a eso quería llegar. Que financian los recursos públicos, los recursos de la ciudadanía. Que a todos le aportamos todos algo. Los costarricenses lo estamos pagando. Entonces alguien podría decirme, bueno, pero usted fue muy amigo y fue asesor de alguna manera de José María Figueres cuando fue presidente. Y yo sé que esa pregunta me la iban a hacer. Entonces yo aquí soy como de libro para demostrar que es falso. Yo no fui asesor de José María Figueres ni de su gobierno, para nada. Es más, yo fui más bien adversario de Figueres, de don Pepe, con el caso Vesco, y de José María. En la campaña no tuve nada que ver hasta que pasó lo siguiente. Cuando el Canal 7 empezó a despotricar contra José María Figueres por el caso Chemis, la directora de Canal 7 de ese momento, que era Pilar Cisneros, hizo un editorial tremendo contra José María Figueres, cada candidato, que no era conocido mío, ni amigo mío, ni mucho menos. Yo decidí hacer un editorial diciendo que eso era un periodismo irresponsable el que estaba haciendo Canal 7, porque estaba poniendo toda la maquinaria de Canal 7 en contra de José María Figueres. Eso provocó que José María Figueres se me acercara para agradecerme. Entonces, a partir de eso hicimos una cercanía, nos hicimos amigos. Yo de algún modo procuré no estar presente durante el gobierno de José María Figueres y me fui del periódico Universidad para la Radio Universidad, un poco para no mezclar mi cercanía que se produjo en ese momento con José María Figueres y su grupo con la línea editorial del periódico Universidad, que fue independiente, un poco fortuito, un poco por la casualidad o por el destino. O sea, el destino de que yo no fui nunca miembro de un partido político. O sea, yo nunca tuve una militancia política. Pero ahora nunca. Siempre, el Semanario Universidad, desde mis tiempos, de los años 80 en adelante, que viví yo mis estudios en la Universidad de Costa Rica y que vos eras director, y recuerdo haber escrito mis primeros pasos escribiendo algún artículo fue en el Semanario Universidad. Siempre el Semanario Universidad tuvo una línea que la gente definía como de izquierda a nivel nacional, ¿verdad? Claro que sí, y era un espacio que se había quedado bastante vacío porque los demás medios eran de una tendencia más de centro-derecha. Pero nunca partido político. Eso es lo que te iba a preguntar. Nunca partido político. Yo nunca tuve partido político en mi vida, es más, todavía no lo he tenido. Mi visión del mundo es una visión de un libre pensador de izquierda, efectivamente, que renquea por ese lado y que se le puede notar. Tuve una participación, sí, digamos que clara en la lucha del pueblo nicaragüense, o sea, la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura, que es la lucha de cualquier ciudadano pensante y digno que hayan. Vamos a tener que repetirla. Eso sí lo hice claramente. O sea, yo fui, de algún modo, yo participé incluso de la guerra de Nicaragua. Yo me fui a meter a la guerra. Me fui a meter 2 veces a la guerra nicaragüense, porque creía en ese combate contra la dictadura somocista.
y ahí sí se me podía ver, digamos, una línea, pero no línea de partido político. Entonces el periódico nunca fue un periódico al servicio de un partido político. Por eso me dolía ver que en cuanto a las elecciones pasadas y antepasadas, el PAC estaba muy cercano. Y todo mostraba como que había una cierta connivencia. Por ejemplo, ¿qué te digo? La cantidad de publicidad de gobierno en el periódico, la cantidad de dinero que le dan al periódico Universidad anualmente. Fíjate que el periódico Universidad, cuando yo lo entregué, yo lo manejaba con un presupuesto de 12 millones de colones, que para la época, ya hice los cálculos, para eso traje los libros, que para la época eran $60,000. ¿Y sabes cuánto es el presupuesto del periódico Universidad en este momento? $1 millón, o sea, 600 millones de colones. ¿En qué? Y hoy se imprime casi que la misma cantidad porque las redes son los que le han dado fuerza. Menos cantidad. Yo llegué a tener tirajes de 30,000 ejemplares. Hoy jamás podía tirar ese periódico 30,000 ejemplares. Lo más que tira en este momento son 2,000 o 3,000 ejemplares. Y para esa cantidad de dinero, vos conociendo al monstruo por dentro, en este minuto que nos queda, conociendo al monstruo por dentro, hay una gran planilla, hay una gran novedad en el equipo de imprenta. Hay un manejo muy extraño que permite que el periódico Universidad tenga en este momento periodistas profesionales que en La Nación, por cierto, se han venido a La Nación muchos, ¿verdad? Sí, y o sea, como que hay un intento de pasar gente de La Nación al periódico Universidad. ¿No será que La Nación va a tragarse al periódico Universidad? No sé, pero hay muchos periodistas que se han venido a La Nación y que ganaban en La Nación 1 millón, 1,5 millones, que están en Universidad. Quiere decir que están ganando más, o por lo menos igual, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Mientras que hay otros periodistas que ganan 90,000 pesos por mes. Por ejemplo, el periodista José Eduardo Mora, que fue el periodista que me entrevistó y que es un periodista marginado allí en ese periódico. Es un periodista que está interino desde hace 18 años y que por sus posiciones, que no son tan afines a lo que el periódico deseara, yo pienso que corre peligro. Y sobre todo me entrevista a mí, que soy un peligro, según los grupos de la Sextapo de la universidad. Entonces yo creo que ese muchacho hay que ver cómo lo defendemos antes de que lo vayan a linchar por cometer el pecado de defender la verdad, por cometer el pecado de pensar distinto. Carlos, se nos fue la hora. Lástima. Sí, muchos temas quedaron. Pero agradecerte, un gusto volverte a ver, y yo creo que para el televidente también ha sido un gusto la claridad con que has hablado sobre esto. No, claro, espero haber hablado claro y no tan rápido. Perfecto, a la orden. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua con la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud, Carlos. Salud, pues.